Vamos a empezar entonces, porque la verdad es un tema que siempre lo rozamos y nunca lo abordamos de lleno. Y me pareció que, bueno, ya que estamos, como tenemos una pequeña pausa, mañana seguramente tenemos que hablar de qué anduvo haciendo Netanyahu por Estados Unidos, si lo convenció a Trump de atacar y esas cosas que pasan en el día a día de nuestro mundo. No nos permite un pequeño respiro para analizar una técnica. Yo creo que tenemos nosotros cierta preferencia por meternos en estos líos, porque significa buscar y sí, como decía, analizar las técnicas que se utilizan para manipular a la opinión pública. Hay veces son sofisticadas, otras son medias burdas. Básicamente esta creo que es bastante burda, pero eso no le quita que no sea exitosa. Yo recuerdo como esto en algunos debates de hace un lustro atrás se utilizaba constantemente. Era mucho, claro, sí, ustedes están con, sí, solos, sí, terraplanismo, sí, y te decían así para callarte. Y bueno, si no me estás diciendo nada, no estás argumentando nada, no estás explicando nada, pero se sentían ganadores con esa historia. Básicamente eso es de conspiranoicos, ¿no? Cuando te quieren descalificar, cuando quieren tirar todo un paquete de razonamiento a la basura, y es complicado, porque nadie tiene ganas de meterse en un terreno así, se habla de conspiranoico, que deriva de un término conocido como teoría de la conspiración. En sus orígenes, la teoría de la conspiración no era un término, era una mecánica, era una forma de explicar una herramienta y un hecho político. Se plantaba en teoría porque costaba comprobarlo efectivamente, pero bueno, decíamos, hay una conspiración que está llevando a hacer tal cosa. La historia misma es fruto de las conspiraciones. No se puede entender la historia sin conspiraciones. Normalmente cuando alguien cambia de gobierno, cuando un Estado combate contra otro, cuando una clase se enfrenta a otra, lo hace en forma conspirativa, porque es la forma de cambiar el poder. Es una mecánica muy natural, pero, y acá está la genialidad de los comunicadores, convirtieron la teoría de conspiración, que era un hecho evidentemente descriptivo, en una herramienta de deslegitimación. Básicamente funciona como el cierre automático del debate. Y lo hace hábilmente porque traslada la carga de la prueba al poder crítico, del poder al crítico. Es decir, utiliza una técnica que la estamos viendo muy seguido, que es invertir la carga de la prueba. Cada vez más, esa historia de que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo culpable, cada vez está quedando más en un recuerdo, porque cada vez más hay más excepciones. Empezamos viéndolo en distintas áreas sociales y se ha ido haciendo costumbre. O sea, no es vos probá que yo estoy equivocado, yo tengo que probar que lo que estoy diciendo está bien. Entonces, en realidad, si lo veríamos como una definición académica, la teoría de la conspiración básicamente es una explicación que implica una coordinación secreta de actores poderosos. Actores poderosos se ponen de acuerdo para hacer algo en forma no visible. ¿Qué tiene esto de misterioso? Si yo quiero hacer un golpe de Estado, ¿cómo lo voy a hacer si no es mediante una conspiración? Voy a salir a la calle y decir, bueno, muchachos, nos vamos a organizar para tomar el poder y lo vamos a hacer por la fuerza, violando la Constitución. Obviamente que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Me pongo con otros actores de poder, lo negocio por lo bajo, lo vamos discutiendo y un día damos el golpe sorpresivo. Esa es una conspiración. ¿Qué tiene de fantasioso eso? Pero en el uso actual, la cosa ha cambiado, ¿no? Básicamente, teoría de conspiración implica falsedad por definición. O sea, en el uso actual implica irracionalidad, paranoia o mala fe. El término opera básicamente como un veredicto social, dado que no es una categoría analítica. Conspiranoico, teoría de la conspiración, y con eso cancelo la discusión. Todos términos conocidos. La función práctica en el discurso público entonces es muy obvia, muy evidente. ¿Qué hace? Disuade de una investigación, estigmatiza al actor
al emisor, al que intenta cuestionar, y genera autocensura. Y esto no es menos importante, evitando entonces que se evalúe las evidencias, los argumentos correctamente. Cuando te llaman entonces conspiranoico, en realidad lo hacen porque estás diciendo algo que es incómodo, generalmente, cuando las discusiones por poder, ¿no? Simplemente no te discuten lo que vos estás afirmando. Es distinto el objetivo. No es vos decís esto, vos estás equivocado por tal y tal cosa. No, es vos decís esto, pero vos sos un conspiranoico. Entonces vos no tenés derecho a decir eso. Te inculco el derecho a argumentar. Es básicamente una etiqueta que se usa para cortar de cuajo cualquier debate sin entrar a discutir las evidencias. Imagínense en un juicio que yo acusé a alguien de algo y cuando el tipo se va a defender le digo, no, es un conspiranoico. Y ya está, ya no se puede defender, ya no puede decir más nada. Todo lo que diga tiene que ser puesto en duda. La etiqueta en realidad no refuta nada. Decirle a alguien conspiranoico, en realidad, más allá que es una forma de jugar con la palabra y con paranoico y decirle perseguido, básicamente, en realidad no se está forzando un argumento. Simplemente se está reemplazando el argumento. Y es bueno entonces, un poco a contrapelo de lo que hace la mayoría, explicar una vez más que conspiración no significa falsedad. Conspirar, como decíamos, es coordinar en secreto. Eso pasa todo el tiempo en la política. Pero también pasa en los negocios, pasa en la inteligencia, pasa en los medios, pasa en tu trabajo. En todos lados, constantemente hay conspiraciones. Es la mejor forma o la más natural de actuar. Lamentablemente, para bien, para mal, funciona así. Y lo sabemos todo, porque estamos rodeados de conspiraciones, aunque por ahí no lo llamamos conspiraciones. Pero es así, si se ponen dos de acuerdo para desplazar a un tercero, hay una conspiración. Lo discutible, lo importante, es si, en el caso que estamos mencionando, esto es real y está probado o no. Eso es lo importante, no si te acusa de conspiración o no. Pero como decíamos, invirtieron el término. Entonces te dijeron conspiración, conspiranoico, y es como decirte es alto. Entonces, si es alto no puedo hablar. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, puede ser alto. ¿Qué tiene que ver con la opinión, la altura? Bueno, acá pasa lo mismo. Pero bueno, ya se popularizó de tal manera, me hice acordar, por otro día vamos a hablar del fascismo. Porque es la misma historia. Todo es fascismo. Obviamente nada es fascismo, se distorsiona el término fascismo, no se entiende qué quiere decir, pero culturalmente se está imponiendo. Todo el mundo dice fascista cuando algo no le gusta. Y punto. Bueno, con conspiranoico es una cosa parecida. El truco, como decíamos, es invertir la carga de la prueba. Es decir, en vez de lograr que se pueda explicar qué es lo que está pasando, el crítico pasa a estar obligado a probar todo. Mientras que el otro se exime de responder. O sea, básicamente, vos decís algo, bueno, ¿por qué? Probalo, porque si no es conspiranoica. Y eso en realidad funciona como un control social, no como una cuestión epistemológica. La función práctica, en realidad, es meter miedo. Y cuando pasa eso, si vos te asociás al conspiranoico o a lo que se considera conspiranoia, básicamente te prende fuego. Por eso, la mayoría de la gente trata de no ser señalado por conspiranoico. Lo sano en este caso sería tratar de utilizar nuevamente un método, es decir, si te preguntan algo así y vos sos el acusado de conspiranoico, decirle, bueno, básicamente, a ver, está, listo. ¿Qué puntualmente lo que digo es falso? ¿Qué es lo que vos querés contradecir de lo que digo? ¿Por qué? ¿Qué es inexacto? Si no te responden eso, en realidad no están buscando la verdad, sino están buscando minar tu reputación, tu credibilidad. O sea, nadie tiene que escuchar de lo que están acá porque vos sos un conspiranoico. Pero lo que vos dijiste efectivamente no está en discusión. Nunca se abordó el tema.
Si yo fui y dije, por ejemplo, el 11S no fue un atentado como nos contaron, sino en realidad fue un autoatentado que hicieron para tener las manos libres, para después tomar mecanismos de cohesión, de vigilancia social y demás. Si yo al que dijo eso le digo, es un conspiranoico, en realidad no estoy refutando el argumento. El argumento sería decirle, no, eso no es así por tal, tal y tal cosa. Pero no es el conspiranoico. Pero bueno, así es como funciona hoy. Y lo hemos hecho carne esto. Tanto así que ya nadie nos asombra y mucha gente lo acepta como una realidad. En cuanto tiró a alguien el mote de conspiranoico, bajó la persiana y no escucha más. Por eso decíamos, si vos me decís conspiranoico, bárbaro. Explícame por qué soy conspiranoico, en qué me equivoco, qué es lo que estoy diciendo falso. ¿En qué te basás para decir que lo que yo digo es falso? Si yo te estoy diciendo algo, bueno, rebatímelo. Entonces el error, y por eso nosotros siempre insistimos con lo de las etiquetas, es discutir etiquetas y no datos. Si yo te digo cuál dato negas, la discusión automáticamente empieza a ser sobre argumentos sobre un hecho puntual. Pero si el problema es que no se quiere discutir ese hecho y se lo quiere esconder, yo te digo gordo, fascista, viejo, joven o lo que se me ocurra, y con eso cierro la discusión. Bueno, la preferida es conspiranoico. Porque entonces, ¿cómo yo voy a discutir con un conspiranoico si es conspiranoico? Si es conspiranoico, no tengo por qué discutir con un conspiranoico, porque habla de conspiraciones. Y ya está, como está instalado que hablar de conspiraciones está mal, y es irreal, y es falaz, y es básicamente una mentira malintencionada y demás, o simplemente un delirio, entonces no hablo de conspiración. Y no hablo con el conspiranoico. Y entonces, en definitiva, nunca se discutió el tema. Nunca se llegó a poner en debate el asunto, que era lo que se pretendía. Conspiración, vuelvo a repetir, no es sinónimo de mentira. Lo que define si es sinónimo de mentira o no es una prueba. Sin prueba, solo pasa a ser una especie de insulto. Porque lo transforma en un insulto, lo transforma en un epíteto descalificativo. Es cierto, hay que aclarar que no todo lo que sea incómodo o incómodo para el poder es cierto. Hay veces, hay verdades que son incómodas y hay otras que no son fantasías. Entonces a veces no es tan fácil distinguirlo y se aprovechan mucho de eso. Por eso tenemos que tratar de establecer un estándar de evidencias, de coherencia, de posibilidades, de una cadena de fuentes para poder entender la probabilidad de algo y ver si eso es meramente un delirio o es algo cierto. No alcanza con decir eso es conspirativo. Es conspirativo. La historia, vuelvo a insistir, es conspirativa. Si sostenés ese método, básicamente la etiqueta empieza a caerse sola. Ahora, ¿existen o no las conspiraciones? Porque yo las di por un hecho y si al final le estoy haciendo lo mismo que critico. Las conspiraciones en realidad reales existen y están muy documentadas a lo largo de la historia. Muchas fueron negadas básicamente hasta que se confirmaron históricamente, pero nunca fueron aceptadas por el poder. La diferencia entre una fantasía y una realidad suele darla el tiempo. Termina apareciendo la verdad, pero aparece a lo largo. Básicamente la prueba documental real de que eso fue así aparece con el tiempo. Por 1000 factores no aparece antes, por lo tanto, esa etapa es la que juegan para generar esta desconfianza. El término, entonces, conspiración, no define verdad o falsedad. Básicamente, solo habla de narrativas autorizadas o no autorizadas. Es lo que el poder del sistema valida o no valida. Recordemos el memorándum de la CIA en 1967, tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ahí hubo una recomendación
de desacreditar a los críticos que decían que era un asesinato, en lugar de refutar argumentos. Es decir, la CIA dictamina que la mecánica que se iba a implementar era desacreditar al que diga que había sido asesinado eh, con un mecanismo distinto al que oficialmente se había dicho que había pasado. Punto. No refutar argumentos, no si vos decís había 4 tiradores, no, eso no se discute. Lo único que se discute es básicamente que si vos lo estabas haciendo, vamos a ver si vos eras, qué particularidad tenías en tu vida, si vos tenías deudas, si eras alcohólico, lo que sea que te pueda servir para desacreditarte. Es decir, formalizaron, por lo menos oficialmente, el uso estratégico del término como herramienta de control narrativo. La etiqueta entonces se empieza a externalizar y se empieza a difundir en los medios, en la academia y en la ciudadanía. Y lo interesante de esto es que entonces no hace falta una censura legal. No es que yo saco un decreto prohibiendo decir que, prohibiendo expresar tal cosa, prohibiendo escribir sobre tal cosa. Simplemente se instala una crítica social automática. Eso es conspiranoia, punto. Eso es teoría de la conspiración. El término, en realidad, se convierte en un mecanismo de estrangulamiento de debate. Investigar algo pasa a ser simplemente sospechoso de conspiranoico. El poder puede operar con menos escrutinio, entonces se logra que cuestionarlo sea un tabú. Es decir, si yo cuestiono una resolución oficial, si yo cuestiono un acto oficial, una política oficial, incomodo al poder. Si yo no lo puedo incomodar porque la propia sociedad me aísla, es la mejor defensa que puede tener el poder. Históricamente, ha habido muchas conspiraciones reales confirmadas. Ahora no estoy hablando de las que se sospechan. Estoy hablando absolutamente confirmadas, documentadas, como le gusta mucho, con los documentos publicados a través de después del conocimiento de programas que fueron en su momento secretos. El punto es que va cambiando la percepción con el tiempo. Es decir, lo que al principio parece una locura se va transformando en algo no tan loco hasta que aparecen finalmente los documentos que lo respaldan. Claro, cuando aparecen esos documentos pasaron décadas y el hecho políticamente pierde relevancia. Ejemplos de lo que existe, que se ha descalificado, señalándolo como teoría de conspiración, cuando en realidad hay elementos concretos. Uno es el programa MK Ultra que realizó la CIA, oficialmente discontinuado. Eran experimentos de control conductual con drogas en humanos, desde ahí se utilizó el LSD, incluyendo sujetos no informados, es decir, se utilizó gente que ni siquiera sabía que estaba siendo utilizada, ni para qué, ni cómo, y esto terminó saliendo a la luz ¿por qué? Por investigaciones del Congreso. Sin embargo, como instalaron que esto era una cosa conspiranoica, a pesar de las investigaciones y los documentos oficiales que lo reconocen, la mayoría de la gente sigue pensando que es una cuestión conspiranoica. Más, COINTELPRO. El COINTELPRO es un programa del FBI de infiltración, vigilancia y sabotaje de organizaciones políticas y sociales dentro de los Estados Unidos. También documentado en investigaciones del Senado, también una leyenda urbana, ¿no? Si yo me pongo a hablar en un ámbito académico y hablo del MK Ultra y de COINTELPRO, empiezan a mirarme por arriba del hombro. ¿Cómo? Mirá de lo que habla, qué poco serio que es esa conspiración. Operación Northwood. Northwood es una propuesta, en realidad no llegó a ejecutarse, que eran los planes del aparato de defensa estadounidense para crear pretextos que justificaran la intervención en Cuba. Esto se vio en papeles desclasificados. Parece que Estados Unidos tiene esta costumbre de crear pretextos para intervenir, ¿no? Hoy estamos discutiendo lo de Irán,
si es justo o no es justo, lo que pasó en Venezuela, si estaba bien o mal, y muchos no terminan de entenderlo, pero la realidad que esto como una excusa armada, deberíamos entender que es así. Sin embargo, lo vamos a entender dentro de 20 o 30 años cuando aparezca una investigación y diga, bueno, ¿se acuerdan cuando secuestraron a Maduro? Bueno, sí. ¿Se acuerdan que decían que el cartel de los soles no existía? Sí, bueno, esto fue un pretexto hecho por fulanito de tal que dio la orden. Es así. El Golfo de Tonkin. El Golfo de Tonkin en el año 1964, un episodio que utilizaron para escalar la guerra de Vietnam y algo que la propia NSA publicó como material histórico y archivos sobre el caso. Es decir, existió, pero miraron para otro lado. El caso Tuskegee es un estudio sobre la sífilis en Alabama, sin consentimiento precisamente de los imputados durante décadas, y esto fue reconocido y documentado oficialmente por el CDC. ¿Se acuerdan de que tan famoso era la época de COVID? Esto también lo hicieron, creo que si no recuerdo mal, en Guatemala, que también introdujeron sífilis a escondidas para estudiar los efectos en la población. También se hizo con la distribución de elementos radioactivos que los volatilizaron para probar cómo era la dispersión en las grandes ciudades. Si esto lo hicieron en Estados Unidos con su propia ciudadanía, imagínense las cosas que han hecho afuera. Y también fue tildado en su momento de conspiración, como vamos a tomar en serio. Una muy conocida fue el Watergate, un hecho de política y encubrimiento desde el Poder Ejecutivo, que fue investigado por el Senado y tuvo evidencias públicas. Pero también en su momento no era considerado en serio. El caso de Irán Contra, que también terminó en los medios cuando se probó, pero también posteriormente, que era la venta clandestina de armas y el uso de fondos y operaciones paralelas, también por una investigación finalmente del Congreso. Otro fue, por ejemplo, el de vigilancia masiva moderna, el programa PRINCE de la NSA. Es un programa que se dio a conocer en el 2013, con documentos y con coberturas exclusivas de varios medios, que terminaron hablando sobre el alcance real y la recolección directa de información. Con este programa se suponía que monitoreaban las redes sociales y otras herramientas de comunicación y espiaban a la población. Otro es el Stay Behind o Operación Gladio, como fue más conocido por acá, en Europa. Básicamente que eran redes clandestinas de resistencia en contexto de la Guerra Fría, otros textos que están documentados y discutidos ampliamente, y donde se hacía ver una cosa por otra. Uno más conocido, y este lo van a discutir menos, es el incidente Gleiwitz, o como se pronuncia, no sé bien porque es en polaco, que es la operación de bandera falsa del nazismo cuando atacan la radio y inician la guerra contra Polonia y inician oficialmente la Segunda Guerra Mundial. También es otro caso documentado. Pero como lo hicieron los nazis, ahí nadie se preocupó de esconderlo demasiado. Después hay otros más masivos, que no es un hecho muy puntual, pero lo tenemos todos en la memoria, las armas de destrucción masivas de Irak, que nunca aparecieron las armas de destrucción masivas, y finalmente nos dimos cuenta que era una narrativa oficial para justificar un ataque. El caso de Kennedy, que hablamos anteriormente, en 1963, marcó toda una época. A pesar de las investigaciones oficiales, nunca se eliminó la idea de la sospecha. Por eso vemos que es variado el tema. A veces son más creíbles, a veces son más conocidas, a veces son menos conocidas, pero están. Hay veces todo el mundo sabe que son así, se reconocen, pero oficialmente nunca se terminan de aceptar. El caso del Maine, en 1898, que fue la explosión y la causa del inicio de la guerra con España. Básicamente lo que intentaban hacer era apoderarse de Cuba, en el fondo, y sacar a los españoles del medio. El 11 de septiembre del 2001, recuerdan todos, es mucho más reciente,
el relato oficial de la comisión del 9/11 y los reportes técnicos del NIST sobre el colapso de los edificios. Bueno, es el día de hoy que están siendo cuestionadas, nadie sabe exactamente qué pasó. Lo que sí se sabe es que hubo distintas cosas, operaciones reales que están probadas, engaños y encubrimientos que también están probados y que también son reales, pero que quedaron en la nada, y narrativas que pueden ser fantasiosas, nunca lo terminamos de saber. Quién piloteaba, dónde, por qué, cómo lo obtuvieron, si ayudaron los servicios de inteligencia, qué pasó con la patrulla, el grupo de israelíes que estaba festejando en un puente y detuvo la policía estadounidense y después liberó y nadie más investigó, y así podíamos seguir hasta el infinito. Hay otro tipo también de hechos interesantes para verlo, ¿no? Estados Unidos tiene 4 presidentes asesinados. Lincoln, 1965, James Garfield, 1881, William McKinley, en 1901, y John Kennedy, en 1963. Los 4 fueron asesinados, obviamente con conspiraciones. Nunca se aclaró nada demasiado. Pero la conspiración existe o no existe. Por supuesto que existe. 4 presidentes se llevaron. Esos son los que se llevaron oficialmente. Después hay más sospechas. Porque en Estados Unidos, si hay un oficio con riesgo laboral, es ser presidente. Es viejo el tema, ¿eh? Zachary Taylor, 1850, envenenamiento con arsénico. Que sí, que no se pudo saber. Bueno, la cosa es que el hombre murió. William Harding, 1923, muerte súbita. No se sabe por qué, era el presidente de Estados Unidos, pero falló la autopsia, no se pudo completar. Hubo un montón de eventos extraños, de escándalos alrededor del caso. ¿Cómo cerraron el tema? Paro cardíaco y otra cosa. William Henry Harrison, 1841, murió tempranamente. Una infección. Las malas lenguas dicen que en realidad lo dejaron morir, no le trataron la infección correctamente a propósito, con la idea de que muera como murió. Algunos se incluyen a Roosevelt, tal vez es la teoría de conspiración menos firme, ¿no? Oficialmente es una hemorragia cerebral por lo que él murió, pero bueno, hubo en su momento otras versiones, seguramente relacionadas con el tema de la bomba nuclear y toda esa historia, dado que su sucesor Truman no tuvo muchos problemas en apretar el botón rojo. Injustamente olvidado por la historia, ¿no? Porque no cualquiera pasa la historia usando por primera vez un arma nuclear. Y hay otra forma también de desacreditar que también tenemos que prestarle atención, que básicamente armar una especie de combo, un mix donde metos distintas cosas, hechos comprobables, como operaciones políticas reales, documentos, conflictos de interés existentes, que son plausibles. Otras hipótesis altamente probables, pero que puedan tener un margen de discusión, que habría que investigarlas más a fondo, junto con ideas delirantes o indemostrables. Y ahí el combo es muy interesante, porque ¿cómo puedo esconder? Siempre te dice, ¿cómo escondes a un elefante? La mejor manera, dentro de una manada de elefantes. Bueno, acá es más o menos lo que hacemos. Vos tenés un hecho muy puntual, que es incómodo, pero lo vas rodeando de otros hechos no tan claros, y ahí le colas de golpe algo muy delirante. Y deja que esa cosa madure. El contenido más ridículo, naturalmente, es el que empieza a crecer. Ese contenido ridículo, como decíamos, pasa a ser el centro de la escena, porque es el que mejor siempre se va a terminar viralizando, siendo más atractivo para las redes, para la televisión, porque da risa, porque indigna, porque genera morbo, porque viraliza, por un montón de factores que hacen que lo serio pase a un segundo plano y empiece a hablarse de esto último. Y a la vez se hace una asociación automática. En vez de refutar lo que se estaba discutiendo inicialmente, que había datos, había documentos y demás,
básicamente se encadena todo un proceso a lo que podemos considerar la tribu del ridículo, que son los que promocionan la idea delirante. Entonces así se hace una especie de atajo social que es el que usa el poder para desacreditar. Es decir, si vos aceptás A, entonces es seguro que aceptás B, que es el delirio. O sea, si vos aceptás que pasó algo real y comprobable, todo bien, pero seguro que aceptás también B, que era lo que era una cuestión delirante. ¿Y eso qué hace? Evita la discusión sobre A, porque traslada el terreno a la reputación que hablábamos al principio. O sea, vamos a discutir qué es lo que sos vos y no lo que pasó. Se usa el caso más payasesco como una especie de muñeco de paja, se elige el argumento más fácil de destruir o uno inventado, se lo termina derribando y se da por derribado el conjunto de la objeción. Es decir, se castiga por riesgo de contagio. Periodistas, académicos, políticos, nadie se acerca al tema porque apesta y porque mancha lo que toca. Entonces, aún habiendo cosas verificables y cuestionables y que deben ser investigados, como esto queda pegado a lo ridículo, nadie se aproxima al tema, que era el objetivo real. Se genera una autocensura y una disciplina de grupo, y dentro del espacio crítico, cualquiera que pida evidencias simplemente queda tildado como tibio funcional y el movimiento lo termina deglutiendo. El resultado final, el poder no necesita probar nada, le alcanza con que el público diga eso es una cosa de conspiranoicos y tire todo el paquete a la basura. Por ejemplo, esto lo han hecho con casos muy conocidos como el caso de los terraplanistas. Los terraplanistas funcionaban con el efecto perfecto porque era una ciencia absurda que choca contra el conocimiento más básico y elemental de la ciencia, y se los usó para construir el reflejo. Es decir, si vos dudás de tal cosa, y así también es como creen los terraplanistas, entonces que sos terraplanista, por lo tanto, ¿cómo voy a creer el otro que me dijiste si vos crees en esto? En la práctica, básicamente sirven para que la audiencia no diferencie entre una duda razonable con datos y una negación de la realidad física. Otro ejemplo, los reptilianos. Los reptilianos eran básicamente una caricatura extrema. Todos sabemos que las élites son corruptas, lo vemos con la isla de Epstein, están coordinadas entre sí, hasta ahí vamos bien, pero de golpe decimos que no son humanas, que son lagartos y que cuando gira la cabeza rápido lo vemos de perfil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se mezclan las críticas reales a las redes de poder, a los lobbies, a las operaciones encubiertas, a la corrupción, tráfico de influencias y demás, con un delirio. ¿Y cuál es el efecto? Que todo es una fantasía. Si vos crees en los extraterrestres que ocupan la corona de Inglaterra, ¿qué quiere que te diga? Después te voy a tomar en serio cuando me digas, no sé, que el Reino Unido fue el que frenó la iniciativa de paz con Ucrania. ¿Cómo te voy a tomar en serio si vos me crees eso? Por eso es necesario contaminar el relato verdadero no aceptado oficialmente con el delirio. Entonces, hay un ejemplo muy claro, y ya con esto termino, si lo dejamos un poco más de tiempo para hablar, que siempre me reclama Ivonne, que dice los más cortos. Hay un hecho muy interesante ya para terminar, para que se entienda fácilmente cómo funciona esto. Fue la discusión matrimonio gay, ese periodo, y que culminó, podríamos decir, con el aborto. En ese periodo, el que se oponía al matrimonio homosexual y luego el que se oponía al aborto fue tildado de terraplanistas. Si hacen memoria, recordarán mucho cómo aquellos feministas, cuando discutían, te salían a decir cosas así como, ah, claro, sí, nos banca Soros, somos todos terraplanistas, ustedes son terraplanistas. Y venían y te insistían con que vos decís, por ejemplo, las consecuencias demográficas del aborto, los problemas, quién operaba atrás, por qué lo hacían, lo reñido que es, las diferencias
los problemas para determinar el derecho de la persona por nacer con los derechos de la madre y demás. Había un montón de discusiones muy serias que se podían dar y todas terminaban colapsando cuando sacaban de la galera la carta mágica en una discusión en la calle diciéndote terraplanista. Te acusaban de terraplanista y no se discutía más el tema. Y cómo lo terminaron también, acuérdense con el tema del aborto, cómo habían puesto la frutilla del postre. Agarraron el tipo más ridículo que habían encontrado. ¿Se acuerdan? El diputado ese salteño, un sojero, Olmedo creo que se llamaba, que andaba con una campera amarilla. Y le empezaron a dar prensa. Había muchísima gente seria, bien informada, que hablaba bien y que era absolutamente presentable para defender las posiciones en contra del aborto. Y al único que le daban un micrófono era a este hombre, porque era un payaso. Y como era un payaso, cada vez que abría la boca desacreditaba la causa que decía estar defendiendo. Entonces, por un lado tenías a alguien muy serio y atildado que explicaba las bondades del aborto, y por otro lado ponías a este hombre a defender los que se oponían al aborto. Bueno, ¿cuál se imaginan que era la reacción del tipo neutral? Bueno, así como funciona la desacreditación, así como funciona la teoría de la conspiración, ¿para qué se hace? Es un mecanismo que simplemente encontró el poder para desarticular la crítica. Cuando vos querés desarticular cosas que son evidentes y que obviamente no vas a conseguir pruebas, porque esas cosas no se hacen labradas con un acta de un escribano y con 2 testigos. Esas cosas se suelen hacer para no dejar rastros, para no ser visibles. Bueno, básicamente nunca vas a poder probarlas como te lo exigen, no te van a dar la oportunidad, te van a decir que sos conspiranoico, y por las dudas, si engancharon a alguno que más o menos tomó tu idea y sobre eso le agregó algo del terraplanismo, cierra el círculo perfecto, porque entonces, si vos crees, por ejemplo, que el incidente del Golfo de Tonkin fue prefabricado y hay un terraplanista que dice lo mismo que vos, ¿qué le vas a creer a un terraplanista? Eso es básicamente el tema.